Saludos, bienvenidos nuevamente. Te habla Marsha Cruz Correa, gastroenteróloga oncóloga, miembro del equipo del Hospital Oncológico y para Oncology. Y para mí es un gran honor estar con el maestro, el profesor, el doctor Sobrino. Doctor Sobrino, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. El doctor Sobrino, ¿cuántos años usted lleva aquí en el Hospital Oncológico? Creo que 50, pero no me quiero acordar. Muy bien, muy bien, muy bien. Antes de menudo, venía aquí. No puede ser. Estoy relajando. O sea, lleva 50 años de práctica, por lo menos. Muy bien. Oye, llevo un poco más de 50 años. Un poco más de 50 años. Yo empecé un poco después de haberme graduado, porque yo estuve en el Navy. En el ejército, sí. Ajá. Y después fue que vine aquí. Sí. Ya sea que muchas generaciones han pasado por aquí con usted. Oh, sí. Sí, muchos pacientes han pasado por aquí. Eso es correcto. Y hoy queremos hablar de algo que usted fue el primer oncólogo de Puerto Rico, es más, el primer médico de Puerto Rico, que trajo el concepto del watch and wait para pacientes con cáncer de recto. Y yo quiero que hoy usted en sus palabras explique qué es el watch and wait. Okay. Déjame darte una pequeña introducción. Me encanta. De por qué se empezó esto. Okay. Yo fui enemigo de la cirugía de recto desde el principio, especialmente la cirugía de recto bajo. Okay. ¿Por qué? Porque, número uno, tenía una morbilidad alta y tenía mortalidad, aunque baja, tenía mortalidad también entre 2 a 5%. Okay. Pero entonces habían la falta de adhesión de las áreas donde se cortaban con unas situaciones catastróficas. Se soltaba y lequeaba. Otras disfunciones que ocurrían. Okay. Y yo empecé a notar que el sistema que utilizábamos en aquella época, me refiero a 7, 8 años, quizás 10 años atrás, pues era efectivo localmente en algunas situaciones, pero entonces lo operaban. ¿A qué sistema se refiere, doctor? Para que los que nos están escuchando lo entiendan. Lo que me refiero es que la cirugía que se utilizaba mayormente en aquella época era una resección, donde se eliminaba la función fisiológica normal y se dejaba la función fisiológica artificial con una colostomía, que es una unión del resto del intestino cortado por la piel. La pared abdominal. Eso condenaba al paciente a tener una bolsa externa todo el tiempo, que no era lo más agradable del mundo. Y me ocurre con un paciente que yo trato, y entonces cuando le hago la evaluación posterior al tratamiento, encuentro que no había tumor. ¿Y el tratamiento que le dio fue terapia sistémica, o sea, quimioterapia? Para aquella época lo que usábamos era tratamiento de radiación larga con quimioterapia. Y eran dos sustancias que usábamos. Una era una fluoropyrimidina, que se llama 5-fluoracil. Que todavía usamos, el 5FU. Estamos usándola, correcto. Y otra alternativa era una fluoropyrimidina oral. Entonces, después de esto, algunos pacientes se desaparecía el tumor. Y este paciente lo operan, un paciente de 50 años, y le hacen un abdominoperineal, que es ese es el tipo de cirugía. Y una colostomía. Y cuando llega la patología, no había tumor. Y usted dice, ¿y para qué lo operé? ¿A qué lo enviamos a operar? Eso me imagino que fue lo que pensó. El problemita fue que entonces me fui bien molesto con los cirujanos. Y voy a Barcelona al Congreso Mundial de Cáncer Gastrointestinal. Y hay una presentación de un médico de Brasil, de Sao Paulo, de nombre Rodrigo Pérez, que pertenecía
al grupo de cirujanos colorectales en Sao Paulo, dirigido por la doctora Angelita Abragama. Ese es el nombre, Angelita Abragama. Una mujer cirujana, escuchen. O sea, y eso fue hace más de 10 años, ¿verdad, doctor? No, la primera publicación de ella fue en el 2004. Wow, ok. Que fueron los primeros 265 casos de ellos. Para el 2004, hace 20 años atrás, ya la doctora y su grupo habían hecho 200 y pico de casos. Sí, pero en esa época ellos lo que usaron fue un régimen relativamente conservador. O sea, ellos le daban la radioterapia y cada 6 semanas le daban 5-fluoracil y leucovorin. Más nada. Y ellos tuvieron unos números extraordinarios. Tan extraordinarios que, por ejemplo, la sobrevida de los pacientes que ellos no trataron con cirugía era mejor que las que trataron con cirugía. Wow. 100% fue el porcentaje de ellos de sobrevida. Entonces y este grupo que ellos no trataron era quizás el mínimo, tenían alrededor de un 26% de pacientes que sí los dejaron sin hacerle cirugía. O sea, los trataron con su radiación, su quimioterapia, pero no les hicieron cirugía. Después ellos adaptaron un poco y movieron el ciclo de quimioterapia a cada 3 semanas. Un poco más intenso. Ahí yo me entusiasmé con esto. En Barcelona. Y usted dijo, ¿eso fue qué año otra vez? Eso fue en el 2015. 2015, ok. O sea, que regresa de Barcelona. Entonces, yo empiezo a estudiar la situación y encuentro que los alemanes, el grupo de Carrodel, todos los cambios grandes en el tratamiento de cáncer rectal ha sido diseñado por alemanes. Wow. Sauer, que fue el primero que hizo la radioterapia. Bueno, hasta la gastrostomía. O sea, de los primeros cirujanos que hacían la gastrostomía eran alemanes. Bueno, ellos utilizaban el mismo sistema de quimioterapia que yo todavía estoy usando, pero que probablemente vamos a ir cambiando. Muy bien. Y entonces, pues, empecé a utilizarlo. El tratamiento era básicamente utilizar radioterapia con quimioterapia sencilla, la misma que estaban utilizando los de Brasil. Y luego le dábamos tratamiento neoadyuvante con una quimioterapia combinada por 6 tratamientos. ¿Cada 3 semanas? Igual. Cada 3 semanas. Y luego los evaluábamos otra vez. ¿Y qué pasó? Bueno, nosotros presentamos los primeros 30 casos. Me acuerdo, por eso estamos aquí hablando de este tema. Y notamos que, por ejemplo, nosotros teníamos unos números súper buenos. Alrededor de 90% de los pacientes se les iba todo el tumor. Solamente con la radiación, la radioterapia. Con la radiación y la quimioterapia. Y la quimioterapia después, combinada. Después, que incluía otros medicamentos. Y notamos también cuando analizamos los primeros 30 casos que teníamos alrededor de 22 a 23% de recurrencia. En la población, ¿En cuánto tiempo fue eso, doctor, más o menos, esa recurrencia? Nuestros números, de hecho, son mejores que los que tienen, por ejemplo, cuando salió la presentación de García Aguilar en el año 2023, que fue la data de memoria, el caso. De Nueva York, del grupo de Nueva York. Ellos tenían solamente 46% de pacientes que se iban en remisión completa. Y sin embargo, tenían una sobrevida un poco más baja que la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos sobre 90% de sobrevida. Ya estamos hablando de 10 años que usted lleva haciendo esto. ¿Y a qué pacientes usted le ofrece el Watch and Wait? Nosotros estábamos utilizando los pacientes que estaban inicialmente 7 centímetros. Acuérdate desde que el ano. Recto tiene 15 centímetros. Correcto. Pues cogíamos los que estaban 7 centímetros
desde el ano. Voy a hacer un dibujito y lo van a estar viendo para que... Okay. Estos pacientes, aquí yo chequeé la data de los cirujanos y casi el 100% le iban a hacer una abdominoperineal. Ok. Y entonces, pues, estos pacientes, tengo todavía, me acuerdo la primera paciente que tratamos, que ya esa lleva 8 años. Y es una señora... Sí, yo la conozco. Tú la conoces, sí, ¿verdad? Sí. Okay. Y los primeros que tratamos, todos prácticamente se fueron en remisión completa. O sea, que no hubo que hacerle cirugía. Estamos hablando que estos son pacientes que tienen cáncer de recto, los últimos 7 centímetros, ¿right? La primera recurrencia que tuvimos fueron pacientes que eran ya con lesiones T4. T4 quiere decir que son lesiones que están invadiendo órganos adyacentes. Ok, o sea, T se refiere para repasarle a las personas, ¿verdad? Una de esas recurrencias, ¿tú la conoces? Sí, sí. Está todavía por ahí. Y está bien. Usamos un sistema que te voy a explicar ahora. Él está perfectamente bien ahora. Muy bien. Utilizamos 2 métodos que radioterapia estereotáctica al área donde había la recurrencia y le dimos más quimioterapia. Muy bien. Está aparentemente libre de enfermedad. Estamos utilizando ahora una cosita. Y con su colon, o sea, no tiene ostomía, que es lo que las pacientes ven. O ese ya tiene ostomía. Ese le hicimos una abdominoperineal. Después que recurrió, ya por sé eso que era el paciente, watch and wait. Sí, el watch and wait. El watch and wait quería decir que tú esperabas, observas, ibas a hacer la misma cirugía que le hubiesen hecho de cualquier manera. Pero no todo el mundo. Se le hicieron 7 años después. Correcto. Y todavía hay 1% de los pacientes que son candidatos para este watch and wait que al día de hoy no han tenido que hacerle cirugía. No, están sin enfermedad solamente con la terapia que usted les ha dado. Exacto. Y usted los mantiene, después de que están en remisión, ¿verdad? Que demuestra que no hay nada, ¿usted los deja en quimioterapia o solamente seguimos observando? Libre de toda terapia. Ok, o sea que endoscopías de seguimiento. Okay. Tuvimos otro caso muy interesante que tú lo viste también, que fue una señora que se fue en remisión completa rápido con los primeros tratamientos. Tuvo una recurrencia que la vimos, sí, me acuerdo. Usted la palpó y me dijo, vamos a buscarla y la encontramos. Y la encontramos. Esa paciente, yo estoy bajo la impresión de que esa recurrencia fue un tumor nuevo. Cuando era número 1 mucho más bajo que el original. Y cuando le hicimos un estudio molecular que demostró que era un T1, era un tumor temprano. Lo resecamos, le dimos radioterapia estereotáctica también. No le dimos más quimioterapia y la señora está muy bien. Tenía una ulceración que yo creo que era por la misma radioterapia. Y, ¿verdad? Y el mensaje de hoy es primero, pues lo tenemos que felicitar, doctor, porque usted se atrevió cambiar la manera en que nosotros tratábamos los pacientes de cáncer de recto aquí en Puerto Rico. No tenían que irse para Nueva York, ni para Barcelona, ni para Brasil. Usted decidió hacerlo aquí en Puerto Rico y lo hizo en un programa organizado e integrado, los radiooncólogos, los oncólogos médicos, los gastroenterólogos, todos trabajando juntos por ese paciente. Y los resultados hablan por ellos mismos. Así que, de verdad ¿cuál es la próxima etapa? ¿Qué más quiere hacer? Conociéndolo, ¿cuál es lo próximo? Varias cosas. La detección temprana de recurrencia de ese 20%, 23% que no recurrió, es bien importante. Y empezamos a utilizar un sistema que yo lo expliqué en la conferencia, que es la Signatera, que es detección del disfraz de DNA que tiene el tumor. Sí, eso para repaso es células tumorales en la sangre. Una de las compañías que lo hace se llama Signatera, pero hay muchas más. Así que usted utiliza eso para ver si les queda algún tipo de tumor en la sangre. Y nos ha correlacionado de una forma ¿Qué han encontrado? O sea, cuando empiezan a recurrir, empieza a subir el tumor en la sangre de la Signatera, y ahí eso nos impulsa a tratar de detectar recurrencias en otro sitio temprano. La otra cosa que tenemos en mente es quizás identificar
pacientes de riesgo alto Okay. y utilizar tratamientos más agresivos. Por ejemplo, Okay. salieron 2 artículos publicados ahora en el Annals of Oncology, que es la revista de ESMO. Okay. Y había uno que era la utilización de terapias más agresivas para evitar la recurrencia a distancia. ¿Okay? Eso fue publicado por Conroy, que es un francés que diseñó la... El doctor le encantan los europeos, usted está viendo, ¿verdad? Me encanta. Los de Barcelona. Los alemanes, los franceses ahora, ok. Sí, ¿Y qué es lo que Conroy encontró? fue el primero que hizo los tratamientos de cáncer de páncreas, la terapia adyuvante, la terapia para casos avanzados. Sí, el Folfirinox y todo esto. Y es el estudio que se llama PRODIGE E3. Ah, sí. ¿Okay? Pues estamos pensando, esos pacientes que son T4, que van a utilizar quizás una quimioterapia más agresiva. El segundo artículo que salió publicado en esa misma revista no fue dirigido hacia Watch and Wait, fue dirigido al tratamiento convencional. Pero en pacientes con cáncer de recto todavía. Y entonces estaban utilizando inmunoterapia. Y no eran con inestabilidad los microsatélites. Fue hecho en un estudio chino. Ok. Y los resultados fueron el triple. De verdad. Pero estos tumores no eran los inestables en los microsatélites, ¿right? No, eran estables. Generales. Los Common Garden Variety. Sabemos la data que se publicó hace un año y pico. Ajá. Sí, del grupo de Nueva York, de memoria, el doctor Luis Díaz. Fueron 12 casos, pero eran todos con alteraciones tipo Lynch, ¿verdad? Sabe que, by the way, doctor, ya han aumentado, ya tienen más de 30 por mucho más tiempo y están sin enfermedad. 100%. 100% se desapareció el tumor. O sea que usted va a seguir inventando, lo estoy viendo. Esto es para que todo el mundo que nos esté escuchando, dígaselo allí a la cámara, que esto sigue, doctor. O sea que watch and wait. Terapia intensificada, ¿verdad? Para los pacientes de alto riesgo. Usar inmunoterapia. ¿Cuál inmunoterapia específica? Los PDL1 y bloqueadores de PDL1 es lo que han utilizado hasta ahora. Muy bien. Utilizó el grupo de allá de Memorial y los chinos también. Muy bien. Así que hay esperanza. Si alguno de ustedes, ¿verdad? Los que nos están viendo y escuchando, tiene cáncer de recto, ¿verdad? Sobre todo en la última parte, la parte más distal, hay opciones. Se puede operar, si usted, ¿verdad? Si hay que hacerlo, pero si no quiere operarse, y aún yo creo que vale la pena una discusión. Yo creo que debe ocurrir una discusión entre el paciente y su oncólogo médico y su radiooncólogo para ver qué opciones tiene. O sea, no todo el mundo hay que salir a hacerle una cirugía y a terminar con una ostomía permanente. Así que lo felicito, ¿verdad? Un pionero, vamos a brindar, ya me encanta brindar por la salud, así que gracias, doctor Sobrino, tremendo profesor y pionero aquí en Puerto Rico, en el Hospital Oncológico Isaac González Martínez. Gracias por lo que hace. Y gracias por estar aquí en Para Oncology. Así que la ciencia más avanzada para su salud, denle like y este talk hay que compartirlo. El cáncer de recto tiene muchas opciones y no necesariamente tiene que tener cirugía. Esto es innovador. Yo nunca pensé que yo iba a ver una cosa así en mi vida. Así que gracias por traernos esa visión global europea. Y para el heredero está por aquí, eso es verdad, el doctor Elías Sobrino, que también ustedes saben. Pero hoy estamos con el papá, doctor José Sobrino Catoni. Así que gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Denle like y lo pasan.